¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Se cumple un ominoso aniversario, 10 años de la firma de la Agenda 2030 por parte de la inmensa mayoría de los estados iberoamericanos, precisamente cuando estamos a 5 años de culminar su ejecución. Por eso me parece que es la ocasión perfecta para denunciar el impacto corrosivo y disolvente sobre nuestras sociedades y nuestro modo de vida que está teniendo ese documento de Naciones Unidas. Los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible también revelan que estamos ante una ideología totalitaria que se nos impone desde arriba. Triste constatar que ante su atropello silencioso los ciudadanos estamos indefensos, porque no podemos contar en la mayoría de los países con nuestros representantes políticos, ya que los sacrosantos dictados de esa Agenda 2030 son aplicados tanto por la derecha como por la izquierda. Tenme paciencia y aguanta hasta el final de este vídeo porque sí podemos y debemos hacer algo para desarticular a esta secta diabólica. Hola, soy Constantino de Miguel, bienvenidos a Desde mi punto de vista, el canal que no se cansa de combatir la mentira y la propaganda de los medios de desinformación. Más del 83% de quienes ven Desde mi punto de vista no están suscritos. Si no estás suscrito, te pido que lo hagas ahora para apoyar este canal libre e independiente. Hecho eso, sigue disfrutando de este contenido. Antes que nada, déjame darte un poco de contexto sobre esta estructura tóxica y nociva que tenemos que combatir. Imagina que poco a poco las decisiones que determinan cómo trabajas, qué comes, cuánta energía consumes, cuál es la información que recibes, qué dinero manejas y qué enseñan a tus hijos, ya no las puedes tomar de forma espontánea en función de tu libre albedrío o del consenso ciudadano, sino que ya han sido adoptadas sin consultarte por entes desconocidos, dirigidos por funcionarios que no conoces y que operan desde despachos alfombrados de Nueva York, Ginebra o Bruselas. Sus socios y ejecutores son los gobernantes, ya sea de la derecha cobarde o de la izquierda caviar, que exhiben el pin redondo y multicolor en la solapa de sus chaquetas. No se esconden, ya que están orgullosos de ser agentes de ese perverso globalismo. Pues bien, queridos amigos, esto no es teoría conspirativa. Estamos ante un perverso plan ideado por una serie de másters del universo cuya intención es salvarnos de no sé qué catástrofe, cuando en realidad lo que resulta urgente es salvarnos nosotros mismos de esos aprendices de brujo. Recordemos que la Agenda 2030 es un plan internacional propuesto por funcionarios de Naciones Unidas y aprobado por todos sus Estados miembros, que propone 17 objetivos de desarrollo sostenible a través de 169 metas. Hay que decir que los objetivos son muy loables: terminar con la pobreza, saciar la sed y el hambre o cuidar el planeta. Sin embargo, la intención de sus autores no es otra que crear un gobierno mundial, una tiranía globalista gobernada por unas élites que, actuando según proclaman por el bien de la humanidad, imponen a través de estados obedientes una serie de reglas y normativas que coartan la libertad individual y transforman la sociedad en un ente moldeable para sus designios. Amparándose en principios científicos que más bien son dogmas religiosos, quieren construir un mundo feliz que formatee a todos y cada uno de los seres humanos para que sigan las consignas de esa élite globalista. Nos quieren dóciles y obedientes, desean que nos convirtamos en figurantes pasivos dentro de un diseño del mundo tan irreal como geométrico y distópico. No tendrás nada y serás feliz. Ese es el fin último del ciudadano modelo, que a pesar de su insignificancia y precariedad, estará agradecido con esas élites que ellas sí, por supuesto, podrán vivir y consumir como les plazca. Es la pesadilla hecha realidad de 1984 de George Orwell y Un mundo feliz de Aldous Huxley. El mecanismo de la Agenda 2030 funciona como si fuera un ácido.
corroe lentamente instituciones como la familia o la iglesia, mientras se empeña en borrar las tradiciones y las costumbres locales. El propósito es uniformar a los pueblos, homogeneizar las sociedades bajo un mismo patrón ideológico, debilitando cualquier rasgo identitario. El objetivo es cambiar ese viejo régimen por uno en el que los estados, privados de su soberanía y reconvertidos en fieles servidores del globalismo, determinan todos y cada uno de los aspectos de la vida privada de los ciudadanos. Y entonces, ¿cómo se consigue esa barbaridad? Pues se logra mediante tres engranajes que ya están en plena operación en nuestros países. 1. Institucionalidad. Los estados crean órganos, consejos y plataformas nacionales, instituciones, para implementar la Agenda 2030. Esos órganos no son foros de debate ciudadano, son palancas técnicas que alinean las políticas públicas con los indicadores y metas globales que emanan de la agenda, sin ninguna concertación ni consulta con los ciudadanos. En México, por ejemplo, existe un Consejo Nacional explícitamente encargado de coordinar la Agenda 2030 a nivel federal y subnacional. 2. Presión legal y judicial. Los objetivos globales se filtran a través de tribunales y decisiones constitucionales que redefinen los derechos sociales. Así, en México, la jurisprudencia sobre el aborto ha llevado a la despenalización federal en 2023, gracias a la participación de ONGs, las Naciones Unidas y el propio gobierno mexicano bajo el partido narcocomunista de Morena. 3. Condicionalidad técnica y financiera. Las entidades multilaterales como el Banco Mundial, las agencias de cooperación como la española AECID, así como fundaciones privadas como la Rockefeller o la Open Society de los Soros, ponen todo el dinero necesario para financiar solo aquellos proyectos y programas que emanen de la Agenda 2030. Surge así un poderoso y tentador incentivo. Quien necesite créditos o ayuda técnica la puede obtener a condición de que se alinee con los objetivos y metas de la agenda. La lucha contra el cambio climático, la promoción de la ideología de género, el impulso a la sexualidad fluida, la secularización religiosa, es decir, la difusión del ateísmo, así como los llamados derechos reproductivos, es decir, el fomento del aborto. Hay que decir que la Agenda 2030 no precisa ratificación, ya que los principios no son vinculantes. Sin embargo, para los países europeos, por ejemplo, se han convertido en los santos evangelios de obligado cumplimiento. Los tecnócratas de Naciones Unidas y sus sirvientes en el Banco Mundial, las embajadas europeas y las agencias nacionales de cooperación como la extinta USAID no tienen reparos al ignorar la soberanía nacional. En su condición de expertos internacionales, arbitran las políticas nacionales e imponen sus prioridades en estados reducidos a ser bancos de prueba de sus experimentos globalistas. Muchos de esos estados son iberoamericanos. Veamos algunos ejemplos. Colombia, por su parte, decidió en 2022 dar protección constitucional al aborto, cambiando de hecho el marco normativo para cumplir los derechos reproductivos contenidos en la Agenda 2030. Por otro lado, la llamada transición energética que impulsa Gustavo Petro está alineada con los objetivos de Naciones Unidas y con la Fundación Rockefeller, y es también una imposición globalista perversa. Bajo el pretexto de sostenibilidad, Petro prohíbe nuevas exploraciones petroleras, destruyendo una de las principales fuentes de riqueza nacional y provocando desempleo, crisis fiscal y pérdida de soberanía. Lejos de combatir la pobreza, esta agenda somete a Colombia a un modelo socialista disfrazado de ecologismo, ignorando las verdaderas prioridades del país. Para muchos, Petro no lidera una revolución ecológica, sino una rendición ante el nuevo orden mundial. Uruguay este año aprobó en la Cámara de Diputados una ley para regular la eutanasia, siguiendo la estela de reformas sociales inspiradas por la Agenda 2030 que insisten en que la muerte digna es un derecho.
En todos los países se repite el mismo patrón, queridos amigos. Los tecnócratas internacionales, desde embajadas y delegaciones extranjeras, terminan seduciendo a los gobernantes sobre la necesidad de adoptar las políticas globalistas que sus gabinetes firmaron en su día en alguna asamblea internacional y en horas nocturnas. No es muy difícil convencer a la clase dirigente, ya que los agentes de ese protogobierno mundial compran a las élites, políticos y funcionarios con títulos de prestigio y no dudan en ofrecerles subvenciones y créditos a fondo perdido para que apliquen las recetas globalistas. Son cómodos paquetes legislativos prefabricados que se copian y pegan en los ordenamientos jurídicos nacionales sin adaptarlos a la realidad local y sin que medie ningún tipo de debate público o votación. El resultado es una sociedad cautiva, previsible y manipulable desde afuera. Esa docilidad interesa mucho porque reduce la fricción para grandes actores transnacionales que necesitan mercados, recursos naturales y marcos regulatorios estables para maximizar sus beneficios. Ahora la acusación central. La Agenda 2030 actúa como un ácido social que disuelve cualquier resistencia local. Por ejemplo, cuando las regulaciones ambientales y criterios técnicos obligan a las comunidades rurales a cambiar sus modos de producción sin compensación real, erosionan la autosuficiencia campesina y empujan a depender de subsidios o créditos ligados a consultoras y organismos internacionales. Por otro lado, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas también suponen un ataque directo contra la religión cristiana mayoritaria en Iberoamérica, ya que las campañas públicas de la Agenda 2030 promueven el aborto, la eutanasia o el sexo fluido, es decir, pecados claros y manifiestos para cualquier católico. Además, hay que decir que existe un masónico empeño por parte de tecnócratas y políticos en secularizar la sociedad, es decir, arrinconar la religión católica hacia el ámbito exclusivamente privado. Vendido como modernidad, lo cierto es que ese laicismo de la Agenda 2030 supone arrancar las raíces más íntimas de nuestras sociedades hispanas, condenándolas a seguir el mismo rumbo desquiciado de la Europa atea. Por último, el documento globalista arcoíris disuelve la soberanía política de las naciones al imponer decisiones legislativas, jurídicas y técnicas de gran calado sobre la vida de los ciudadanos, sin que se pregunte a la población si autoriza ceder competencias a esas entidades supranacionales. Entonces, queridos amigos, es momento de preguntarse ¿quién saca provecho de esa Agenda 2030? Pues bien, tenemos que fijarnos en todo un ecosistema compuesto por tres actores estrechamente entrelazados. 1. Salvadores del mundo, es decir, ONGs, fundaciones y consorcios filantrópicos que obtienen recursos multimillonarios para implementar las soluciones globalistas mediante leyes y políticas educativas. 2. Oligarquías financieras y multinacionales, grandes bancos, fondos y corporaciones que transforman la estandarización en negocio, cadenas de cumplimiento, certificaciones, licencias, contratos de infraestructuras verdes, permisos mineros o energéticos. Cuando las reglas de logística, capital y tecnología se homologan, se controla el mercado y el poder. 3. Tecnocracia de tipo político, judicial y burocrático. Diputados, concejales, jueces activistas, agencias estatales, embajadas, delegaciones como las de la Unión Europea en los países iberoamericanos, también consultoras privadas. Todas ellas se esmeran en traducir los sacrosantos objetivos globales de la Agenda 2030 en obligaciones legales y técnicas. Sí, queridos amigos, esa tríada de interesados funciona como una máquina que convierte poblaciones vivas en variables, donde solo importan datos, indicadores y objetivos cumplidos. Y una vez que la política se mide desde tableros y porcentajes, las cuestiones sociales, religiosas y culturales son irrelevantes,
ruido espúreo que queda bajo el radar de los comités técnicos. La democracia entonces es solo una pantalla, porque como la gente no se hace preguntas y tampoco sabe lo que quiere, son los tecnócratas los que terminan imponiendo su voluntad propia sobre la voluntad popular. Pero no todo está perdido, amigos. La Agenda 2030, si bien ha encontrado fanáticos defensores en Europa como el gobierno fallido de Pedro Sánchez en España, en las Américas los objetivos de Naciones Unidas son papel mojado en muchos países. Estados Unidos, bajo Trump, rechazó y denunció la Agenda 2030, argumentando que supone una amenaza a la soberanía nacional. Argentina, con Milei, se disoció del documento acusándolo de querer imponer un gobierno supranacional, socialista y colectivista, violando derechos como la vida y la libertad. En Costa Rica, el gobierno de Rodrigo Chávez retiró el financiamiento institucional y también eliminó el estatus de interés público, por considerar que pretende una usurpación de su territorio, alegando la defensa de la biodiversidad. Sí, amigos, hay que dar batalla contra ese engendro globalista. Lo mejor es oponerse a su aplicación como los países arriba mencionados, pero si nuestro gobierno se empecina, aquí van algunas líneas de defensa, prácticas civiles y legales que deberíamos desplegar. 1. Transparencia institucional. Toda cesión de competencias vinculantes a un ente supranacional debe ser sometida a un referéndum popular, tras realizarse una serie de audiencias públicas a fin de conocer a fondo qué es lo que está en juego con esa cesión. 2. Fortalecer la educación cívica y religiosa. Dar una batalla cultural en escuelas, institutos y medios de comunicación en defensa de la familia y la vida, en apoyo de las costumbres y tradiciones locales. 3. Coaliciones locales y regionales. Crear redes de municipios, provincias y asociaciones civiles que se coordinen para vetar o condicionar proyectos que vulneren derechos fundamentales o que pretendan apropiarse de bienes comunes. 4. Presión sobre la financiación. Conocer a fondo las condiciones que exigen los organismos internacionales para conceder préstamos y ayuda al desarrollo. Poner líneas rojas para que se impida todo crédito que implique alterar las normas y costumbres de la sociedad. 5. Estrategia legal preventiva. Preparar recursos y litigios que defiendan la soberanía de la población frente a la pretensión de políticos, jueces o funcionarios de aplicar normas importadas del extranjero. Sí, amigos, ante la pasividad o connivencia de los gobiernos, solo el pueblo salva al pueblo. La Agenda 2030 no es un meteorito, es una arquitectura humana que avanza por medio de instituciones, leyes y dinero. Y como toda arquitectura, se puede desmontar pieza a pieza. No debemos ser cautivos de siniestros comités internacionales. Hay que defender la libertad, hay que actuar y organizarse como padres, vecinos y feligreses, también como votantes y contribuyentes. La batalla cultural se gana en la calle, en la escuela y en la parrilla del domingo. No dejemos que nos aten con su superioridad moral y sus delirios tecnocráticos. No es solo simple resistencia, es la defensa de la dignidad humana frente a un proceso que, si no se detiene, transformará nuestros países en un archipiélago de administraciones dóciles al gran mercado y a ese distópico leviatán mundial que quieren construirnos. Esto es desde mi punto de vista. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero haber llamado la atención sobre esta neodictadura que oprime a nuestros países iberoamericanos. Aprecio que me regales un me gusta y te suscribas, ya que solo así podremos seguir avanzando cuando este canal, gracias a ustedes, está ya acariciando los 100.000 seguidores. Te deseo un feliz día o una feliz noche, donde quiera que estés. Gracias y hasta pronto.